Estamos en el marco de la Feria Provincial del Libro, organizada por el Ministerio de Cultura de la provincia de Mendoza. A continuación, le vamos a dar la bienvenida a un gran poeta, ensayista, novelista, traductor, con grandes reconocimientos, entre ellos el ganador al Premio Nacional de Poesía con El País del Viento. Así lo recibimos y le damos la bienvenida a William Ospina. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Como acá yo soy el actor secundario, voy a hacer unas breves palabras de introducción y luego, bueno, intentar iniciar un diálogo con William Ospina y su libro, su trilogía sobre el tema cuál va a girar o pretendemos por lo menos que gire nuestro diálogo, ¿no? Ustedes sabrán de quién se trata. Es un escritor colombiano, poeta, ensayista, narrador, y en ese orden, poeta, ensayista y narrador. Lo digo en estos términos porque esta trilogía es, digamos, su primera, y no creo que sea su última, incursión en la narrativa. Y tal vez ha trazado un camino que muchos escritores latinoamericanos lo han hecho, que han migrado de determinados géneros a otros. Pienso, por ejemplo, en los poetas, o en un poeta como Octavio Paz, que de la poesía saltó al ensayo sin abandonar la poesía, o haciendo del ensayo también algo de lírica o de poesía. Pienso en general en las grandes voces narradoras de América Latina que han utilizado el ensayo para reflexionar no solo sobre su obra, sino además sobre los grandes problemas latinoamericanos. Y bueno, yo creo que William también ha seguido esa, no sé si ley inexorable, pero esa migración de género en género, ¿no? Pero básicamente conserva esa esencia lírica, poética, que también se vislumbra en esta trilogía que hoy estamos presentando, o de la que vamos a hablar, por supuesto. Yo simplemente me he hecho un pequeño orden, lo enuncio y le cedo la palabra a William, ¿no? Y tiene que ver con el origen de esta trilogía, ¿no? De estas tres novelas: Ursúa, El País de la Canela y La Serpiente sin Ojos. Como poeta él escribió un poemario llamado El País del Viento, en las cercanías del 5º centenario del descubrimiento de América. Yo diría que, no solo yo, sino también lo ha dicho la crítica, que ese tal vez es el punto de partida de su interés por la historia americana, aunque esta vez desde la lírica, ¿no? Otro hito que yo creo que conduce a esta trilogía es, por supuesto, su gran admiración por el poeta español del siglo XVI, Juan de Castellanos, que escribió una larguísima obra poética llamada Elogio de varones ilustres, ¿no? Como dije, del siglo XVI. Luego le sigue, por supuesto, este libro de ensayos que se llama Las Auroras de Sangre, que es un sesudo estudio sobre la obra de Juan de Castellanos y su texto Elogios de varones ilustres, ¿no? Que se llama Las Auroras de Sangre. Y luego llegan finalmente estos tres libros, ¿no? En el orden que acabo de mencionarlo. Por uno de ellos recibió un premio importantísimo en América Latina, que es el Rómulo Gallegos, en el año 2009, si mal no recuerdo. Y la trilogía se va a completar con La Serpiente sin Ojos, y se abrió con Ursúa. Este pequeño trazado que yo he hecho, esta pequeña trayectoria,
es la que a mí me gustaría poner a prueba con justamente William, porque a mi modo de ver es el camino que lo ha conducido a esta reflexión o a este intento de bucear en la historia americana, con el propósito también de hacer ese descubrimiento poético, como dice, de América Latina. Así como hubo un descubrimiento topológico, geográfico de América Latina, faltaba quien hiciera ese descubrimiento poético que fue, como el mismo autor lo dice, Juan de Castelar, ¿no? Así que bueno, en principio yo quisiera poner a prueba esa línea que acabo de expresar, y si estás más o menos de acuerdo o no, o nos podríamos dar otras directivas, digamos. Bueno, muchas gracias, Claudio, y muchas gracias a todos por su presencia. Sí, para mí mismo ha sido una sorpresa, digámoslo así, es algo inesperado. Yo nunca pensé que me iba a convertir en novelista, y menos aún que iba a comenzar mi vida como novelista escribiendo no una novela, sino una trilogía. Me habría parecido hace 20 o 30 años una exageración y una suerte de exabrupto. Pero la verdad es que esos fueron los pasos que fui siguiendo, y sí es cierto, yo cuando tenía unos 25 años me fui, como tantos escritores latinoamericanos, a vivir a Europa. Viví un par de años en Francia, y como suele ocurrirnos a los latinoamericanos que nos vamos a vivir a Europa, me fui llenando en Francia de interés por América Latina. Y cuando volví a Colombia, volví poseído por el deseo de saber qué era Colombia, y con un interés renovado por todo lo que había allí, sintiendo que tal vez yo había dedicado mi vida a admirar demasiado Europa y a desconocer demasiado el mundo al que pertenecía, y sobre todo sintiendo que como es evidente cuando uno está en Europa, y aún sin estarlo, que Europa ha poetizado, ha narrado y ha mitologizado su historia de una manera minuciosa, y que toda la gran aventura histórica europea o ha sido cantada, o ha sido contada, o ha sido narrada de distintos modos, y ha sido pensada también, por supuesto, y que nosotros aquí no hemos hecho lo mismo con nuestra propia historia, hasta el punto de que hemos creído demasiado dócilmente el cuento de que América tiene 500 años, cosa que ya sería alarmante en un planeta tan antiguo, y de que aquí no hay mucho que recordar, ni mucho que interrogar. De manera que yo le atribuiría un poco a ese viaje y a las reflexiones que me suscitó ese viaje, el que de una manera creciente haya habido en mí un interés por saber qué es Colombia y qué es América Latina, y por hacer lo que a cada uno de nosotros nos toca hacer, que es nuestro propio descubrimiento de América. Entonces, uno de los momentos de ese descubrimiento lo viví yo cuando escribí mi libro El País del Viento, un libro de poemas que casi todos son monólogos de personajes de la historia del continente. Por supuesto que lo escribí para contarme a mí mismo que América no tiene 500 años, para poner a hablar allí a personajes casi todos pues imaginarios o ilusorios o conjeturales de la historia milenaria del continente, y por supuesto también algunos personajes históricos más reconocibles. Después de eso, de una manera creciente, me he interesado por la literatura que interroga América, por los escritores, por los poetas, y por la manera como esos escritores y esos poetas se esforzaron por convertir la lengua española en una lengua americana. Un día me descubrí asombrándome de algo que nunca había pensado, y que era demasiado evidente como para yo no haberlo pensado nunca, que la lengua en que hablamos nació muy lejos del sitio en que vivimos,
que la lengua en que hablamos no nació de este continente, nació para nombrar un mundo muy distinto a este, y que algo tuvo que pasar allí para que esa lengua se convirtiera en la lengua no solo de uno, sino de 18, 19 países de América. Todo eso me condujo a una reflexión sobre la conquista. Yo me dije, hay muchas cosas de la conquista que tal vez no hemos interrogado suficientemente, y a mí me asombraba que la conquista de América no hubiera dejado una gran literatura y sobre todo una gran poesía, porque yo siempre he tenido la convicción de que los grandes hechos históricos han dejado huellas muy poderosas en la poesía, en la literatura. Y entonces, cuando un día me encontré con la obra de Juan de Castellanos, el poema más extenso de la lengua española, Elegías de varones ilustres de Indias, un libro escrito en octavas reales, en decasílabos, en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, yo me dije, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que yo haya ignorado que esto existía? ¿Cómo es posible que yo haya ignorado que la historia de la conquista, al menos de todas esas regiones equinocciales del Caribe y de los Andes y del Amazonas, no solamente fue cantada en un poema, sino cantada con esta minuciosidad? Y además yo siempre he creído en esos versos de la Odisea de Homero, en donde Homero dice que los dioses labran desdichas para que a las generaciones humanas no les falte que cantar. Del choque de los mundos, al mismo tiempo el asombro de los pueblos que llegaron y se encontraron con otro planeta, porque América era otro planeta, como el asombro de esos pueblos indígenas que se vieron de repente invadidos por unos seres vestidos de hierro, que parecía que venían sobre unas bestias que al comienzo los propios nativos creyeron que se alimentaban de oro, dada la avidez de oro que parecían mostrar sus jinetes. Bueno, me puse a leer ese poema que tenía muy mala fama. En Colombia ese poema tenía muy mala fama, tenía fama de ser un poema tedioso, aburrido y sobre todo interminable, y parece que Juan de Castellanos, y eso fue una crítica que le hicieron a lo largo de los siglos, había querido contarlo todo. Como Voltaire dijo que el arte de ser tedioso es decirlo todo, muchos habían encontrado que el poema era tedioso y polvoriento. Yo esperaba encontrarme con eso, con un poema tedioso y polvoriento. Cuando me puse a leerlo, no había página en la que no me resultara interesante todo lo que contaba, y no había página en la que no sintiera que los versos eran armoniosos y bellos y poderosos. Y claro que Juan de Castellanos no tenía una vocación como de hacer poesía decorativa, no quería hacer un poema bonito, sino hacer algo mucho más poderoso y más tremendo, un poema verdadero, un poema áspero, un poema cruel, un poema que tal vez se puede entender mejor después de las grandes aventuras de la poesía moderna, después de Baudelaire, después de tantas cosas. Entonces ya me propuse no solamente leer el poema completo, sino reflexionar sobre él, escribir un libro sobre Juan de Castellanos y sobre ese poema. Y cuando terminé ese libro en el 99, Las auroras de sangre, pensé que ya había pagado mi deuda con el siglo XVI, que ya había cumplido con mis deberes con Juan de Castellanos, ya le había dedicado como 8 años de mi vida a escribir ese libro, y de repente se me ocurrió que ahora quería no hacer una reflexión, no hacer un ensayo, sino contar alguno de los muchos episodios que Juan de Castellanos narraba allí, y me fui viendo arrastrado a contar lo que primero pensé que era un relato, después pensé que era una novela, y no supe cuándo se había convertido en 3. Ah, qué bueno. La verdad que, bueno, en cierto modo hay una confirmación de esa trayectoria que yo hace apenas un instante mencionaba, ¿no? Obviamente esto es una invitación a la lectura de esta trilogía, por lo tanto no esperen aquí que la vayamos a contar el argumento y los eximamos de leer estos maravillosos libros. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que me parece interesante señalar en su conjunto, ¿no?
no solo por los personajes históricos que recupera, como en el caso de Ursúa, que es un personaje que la historia o la historiografía no había tenido muy en cuenta, o tal vez había sido opacado por otra figura tanto o más cruel que la de Ursúa, que fue la de Lope de Aguirre, y Lope de Aguirre sí ha contado con magníficas expresiones narrativas, novelísticas en América Latina, ¿no? En el caso de Venezuela, Otero Silva, o en el caso de la Argentina, Abel Pose, en fin. Lope de Aguirre, bueno, ha tenido su película, ¿no? De Bernard Herzog, Aguirre o la ira de Dios. Tal vez esa figura vinculada al Amazonas y vinculada a la búsqueda del Dorado opacaba o opacó o eclipsó, no sé cómo llamarlo, a la de Ursúa. Y lo que Wieland hace es precisamente quitar de la primera escena a Lope de Aguirre y ponerlo a Ursúa, es decir, invirtiendo los roles, aunque no puede prescindir desde luego de una figura tan cruel y tan excepcional como la de Lope de Aguirre, aunque parezca lo que acabo de decir una contradicción, ¿no? Digo excepcional porque en la idea de Otero Silva lo ve a Lope de Aguirre como un precursor de la libertad en América Latina, ¿no? Porque fue el primer español que se alzó contra Felipe II. Por loco, dicen algunos, por convicción, dicen otros. Me parece que más por loco que por convicción. En plena conquista, ¿no? Digo, en su conjunto, entonces, hay un detalle que a mí me parece muy destacable y lo voy a invitar también a William que nos explique un poco más sobre eso tal vez, que es la figura del narrador, es la figura de quien cuenta en estas tres novelas. Y eso me parece sumamente interesante por el hecho de que se trata de un mestizo. Es un mestizo que en algunos momentos, bueno, fluctúa entre esas dos fuerzas que conviven en él y lo llevan hacia una o hacia otra hacia uno y otro de los extremos, ¿no? Y esa figura mestiza que cuenta, me parece a mí, que es el depositario además de la historia, pero y no de una historia que él haya visto, sino de una historia que a su vez le ha sido contada, porque es Ursúa el que le cuenta la historia y él después la transcribe, es un transcriptor, diríamos, un escriba, en cierto modo, este narrador. Pero el hecho de que sea mestizo, y trato de pensarlo en las grandes novelas históricas sobre la conquista, las de Carpentier, la de Roa Bastos, en fin, la del propio García Márquez, perdón, no la de García Márquez, sino bueno, la que mencionamos en el momento de Otero Silva, y otras tantas, la del Pose. No hay un narrador de esas características. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué esa elección del mestizo para contar o recontar, y en algunos casos reescribir la historia de América Latina en un escenario, porque tampoco es la historia de América Latina en su conjunto, porque es la historia de América Latina en definitiva de un río, que es el río Amazonas, y tal vez como el Amazonas como una enorme metáfora de lo que puede ser la historia latinoamericana. Sí, bueno, yo creo que uno no ha encontrado una novela hasta que no descubre quién la cuenta, ¿no? Porque será a través de esa voz, de ese tono, que uno puede como tener la perspectiva de lo que piensa narrar. A mí me interesaba mucho la historia de los primeros dos viajes al Amazonas, el viaje de Francisco de Orellana en 1541 y el viaje de Pedro de Ursúa 20 años después. Me interesaban por muchas razones, pero una de las cosas que me interesaba era comparar los dos viajes, comparar el viaje de Orellana con el viaje de Ursúa, porque a mí me pareció desde el comienzo que eran viajes muy distintos, sobre todo porque el primero fue un viaje, llamémoslo así, de conquista, de descubrimiento, y el segundo fue un viaje de conquista. Es decir,
Los que se fueron primero no sabían que existía la selva, no sabían que existía el río. Este continente estaba lleno de tierras incógnitas, nadie sabía qué iba a encontrar detrás de la siguiente montaña, y ellos iban, por supuesto, como buenos hombres del siglo XVI y como buenos españoles que apenas emergían de la Edad Media, buscando quimeras, buscando cosas inexistentes. Buscaban el país de la canela, creían que podía haber en América canela como la canela del Asia, como la canela de Ceilán, y creían que podía haber aquí en América bosques de una sola especie, en la América equinoccial, cosa que es absolutamente imposible. Aquí en la región amazónica, en 1 metro cuadrado hay 20 o 30 especies distintas, y entonces encontrar un bosque de una sola especie, como en Europa, pinares, hayedos, alamedas, robledales, era una quimera. Pero para ellos era como buscar también el dorado. La canela era tan valiosa como el oro en ese entonces, así que ellos iban buscando un país de canela que les dijeron que había más allá de los montes nevados de Quito, y claro, no encontraron el país de la canela, encontraron un río, construyeron un barco, se montaron en él unos cuantos a ir a buscar provisiones, el río se los llevó, 8 meses bajaron por un río que crecía y crecía y crecía en medio de unas selvas cada vez más grandes, descubrieron el río, descubrieron la selva. Entonces eso fue un viaje de descubrimiento. El viaje que organizó Pedro de Ursúa 20 años después era un viaje en el que ya se sabía que existía la selva, ya se sabía que existía el río, ya se conocía toda esa crónica que hizo Fray Gaspar de Carvajal, de lo que fue la aventura de Gonzalo Pizarro por la selva y de Francisco de Orellana por el río. Y entonces Ursúa llevaba una tentación aún más quimérica, la de que eso se podía conquistar, la de que la selva se podía dominar, la de que eso se podía someter a la férula del ser humano y de la cultura. Entonces, para mí era muy importante comparar esos dos viajes, y para ello me dije, yo necesito que esto lo narre alguien que haya estado en ambos viajes, porque en Colombia, no sé si en América Latina, a veces temo que sí, la historia de la conquista nos ha sido contada siempre desde la proa de las carabelas de Cristóbal Colón. Solo conocemos la versión española, la versión de los triunfadores de esa historia, y yo no quería ni me sentía capaz de contar esa versión o de volver a contarla, porque esa ya está demasiado contada. Tampoco me sentía capaz de contar esta historia desde la perspectiva de los pueblos indígenas, que desafortunadamente no nos quedó ese testimonio. Pero yo sí me siento física y culturalmente un mestizo, y creo que desde el mestizaje sí podemos tratar de contar esa historia y tratar de entender esos mundos que chocaron de esa manera, no de hacer una especie de balance en blanco y negro, sino de mirar en su complejidad y en sus matices un hecho tan complejo, tan turbulento, tan asombroso, tan misterioso como lo que llamamos la conquista de América. Entonces esa necesidad de que el narrador fuera un mestizo, pero de que el narrador fuera posible si alguien que estuvo en el primer viaje había ido al segundo. Y descubrí que por lo menos 3 de los viajeros de Orellana habían estado después en el viaje de Pedro de Ursúa. Me dije, bueno, entonces es posible que alguien haya podido alguna vez en la historia comparar esas dos aventuras a partir de su propia experiencia. Eso ya impone unos deberes al escritor. Uno de ellos, el hombre tuvo que estar muy joven en el primer viaje y tenía que ser un hombre maduro ya en el segundo, 20 años después. O sea, fue a los 20 años al primer viaje, fue a los 40 años, o sea, en la ancianidad al segundo, porque en esos tiempos tener 40 años era ya casi ser un anciano, ¿no? El que llegaba a los 50 pues era ya un superviviente de demasiadas cosas. Entonces fui inventando ese personaje. Una de las magias que viví en ese proceso fue ir descubriendo gradualmente que el personaje que yo creía estar inventando había existido realmente, pero eso solo lo fui descubriendo de una manera muy gradual a medida que investigaba. Entonces ese personaje cuenta primero la vida de su amigo Ursúa, a
a quien conoció y quien le contó su vida. En la segunda novela le cuenta a Ursúa su propia vida, o sea que Ursúa es una especie de biografía escrita sobre un amigo por alguien que lo conoció, y El País de la Canela es la autobiografía de ese personaje que está contando esas historias, y en la tercera se cuenta lo que hicieron juntos al final. Y una pregunta que se me ocurrió inmediatamente después y que necesariamente se le ocurre a un novelista es: ¿cómo es posible que alguien que fue al primer viaje cuando tenía 20 años y que vivió la tremenda experiencia de esa historia haya ido al segundo viaje después? ¿Cómo puede alguien someterse a semejante prueba? Entonces me dije, bueno, pero en esos tiempos era muy frecuente que la gente llegara a una edad avanzada sin haber conseguido la fortuna que había venido a buscar, sin haber tenido los triunfos que esperaba, sin haber hecho nada de su vida, y que está dispuesto a jugarse los restos en una aventura fantástica o demencial. Pero también seguramente era necesario que alguien los convenciera de volver, porque necesitaba un veterano, porque necesitaba alguien que ya conocía el camino. Era más seguro hacer el viaje si uno iba acompañado de alguien que hizo ese viaje 20 años atrás. Y entonces ya empecé a interesarme cada vez más por Ursúa, que fue el organizador de la segunda expedición, y fui comprendiendo que de verdad Ursúa era un hombre muy convincente, era muy elocuente, era un gran conversador, un gran amigo, un hombre muy leal, derrochaba ingenio, derrochaba gracia, era muy valiente y era capaz de convencer hasta las piedras, como alguien dijo. Entonces fue así como se fue tomando forma ese personaje, y a partir del momento en que tuve el personaje en mis manos ya supe cómo iba a estructurar la historia y cómo cada libro podía ser, si no completamente, por lo menos muy